Bueno, pues muy buenos días, chicos. Bienvenidos a la clase de geometría y trigonometría. Gracias a Dios es viernes. Hoy estamos en la sesión número 6 y vamos a comenzar a ver problemas con razones trigonométricas. Les voy a compartir la presentación. Por favor, indíquenme si se ve. ¿Se alcanza a ver? Sí, maestra. Sí, maestra. Correcto, miren. Vamos a ver qué vamos a ver hoy. Hoy tenemos, voy a fijar mi... Ahí está. Lo voy a poner por acá. Vamos a poner hacia abajo. Ok, miren. Tenemos la actividad 2.6. ¿Sí? Y tenemos la actividad 2.6, unos videos que les puse para los problemas. Y esta es la presentación. Y hoy vamos a hacer un Kahoot, que es que lo vamos a hacer como actividad de apertura para repasar los conceptos y las fórmulas de las funciones trigonométricas. Ok. Vamos a comenzar. Voy a abrir la presentación. ¿Me indican, por favor, si se ve? Chicos. ¿Se alcanza a ver? Sí, maestra. Sí, maestra. Ok, correcto. Pues vamos a comenzar, si les parece. Bienvenidos a la clase de geometría y trigonometría. Como les comenté, hoy en la sesión 6 vamos a ver problemas con razones trigonométricas. ¿Qué es una razón trigonométrica? ¿Quién me puede decir qué es una razón trigonométrica? ¿Se acuerdan? ¿O qué es una razón? ¿Qué creen que sea una razón? ¿Qué opinan? Una razón, vamos a poner acá, es como esta que voy a poner aquí abajo, 3/4. Es una fracción. Por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, 1/2, es otra fracción. Si yo tengo 5/3, es una razón. Es una división entre dos números. Pero cuando esos números están relacionados con las medidas de un triángulo o rectángulo, se llaman razones trigonométricas. Aquí lo comento. ¿Sí? Cuando están relacionados con los triángulos rectángulos, se definen las razones trigonométricas y pueden ser 6. Ahorita vamos a ver las principales 3, que son las que tengo aquí. Si ustedes recordarán, en la clase, en la sesión número 4, vimos algo que se llama SOHCAHTOA, que es la fórmula, o sea, una forma de aprendernos fácilmente. SOHCAHTOA, le voy a escribir. De aprendernos fácilmente las funciones trigonométricas, los nombres de las funciones trigonométricas. Seno es opuesto entre hipotenusa. C se refiere a coseno adyacente entre hipotenusa y tangente opuesto entre adyacente. Aquí está. Si yo tengo este ángulo de aquí, que es el ángulo de interés, que estoy dibujando, ¿sí? El cateto opuesto es el que está enfrente. El cateto adyacente es el que está en contacto con el ángulo, es este. Y el lado más largo es la hipotenusa, es este. ¿Correcto? Entonces, vamos a ver según SOHCAHTOA cómo están las fórmulas de este ángulo. Ángulo alfa es opuesto entre hipotenusa, o sea, es A entre C. Aquí está, cateto opuesto hipotenusa A entre C. Recuérdense que estas letras pueden variar según las letras que le pongamos al rectángulo. Lo importante es la razón trigonométrica. Coseno de alfa, que está alfa, es cateto adyacente, o sea, B, el cateto que está en contacto con el ángulo, con C, que es la hipotenusa. Y la tangente de alfa, aquí en SOHCAHTOA, aquí lo vemos, es opuesto entre adyacente. Opuesto es este, y el adyacente es este, es A sobre B. Una vez obtenidos estos valores, que son las principales razones trigonométricas, son 3, seno, coseno y tangente, podemos obtener sus recíprocas. Por ejemplo, si yo tengo en una fracción, yo tengo 3/4 y me piden su fracción recíproca, nada más invierto numerador por denominador, 4/3, esa sería la función recíproca.
Si yo tengo a su vez un medio, su función recíproca es 2 sobre 1. Se invierte numerador por denominador. En este mismo sentido tenemos las funciones recíprocas de las funciones principales, que son estas: seno, coseno y tangente. De la función seno es la cosecante, que es, si yo tengo que es cateto opuesto entre hipotenusa, como tenemos aquí SOHCAHTOA, va a ser A sobre C. Entonces aquí puse A sobre C. Y la cosecante es hipotenusa entre cateto opuesto, o sea, es C sobre A. Se invierte la fracción. El coseno de alfa es cateto adyacente entre hipotenusa. Si saco su recíproco, su función recíproca es la secante, y tengo que es B sobre C, entonces aquí es C sobre B, se invierte. Y la tangente de alfa es cateto opuesto, como está aquí el SOHCAHTOA, opuesto entre adyacente es A sobre B, lo pongo acá, y la cotangente es B sobre A. O sea, si es opuesto sobre adyacente tangente, cotangente es adyacente sobre opuesto. De esta forma tengo las 6 funciones trigonométricas. ¿Correcto? Esto ya lo habíamos visto porque ya habíamos hecho ejercicio donde se juntaban y se respondían todo, cómo se sacaban todas las funciones trigonométricas. No sé si tengan alguna duda. Vamos a ver la siguiente lámina. ¿Tienen alguna duda con respecto a esto, chicos? No, maestra. No, Ok. maestra. Bueno, entonces seguimos adelante. Voy a entrar, aquí si le doy clic acá va a entrar directo, pero les quiero mostrar cómo van a entrar ustedes. Aquí está el Kahoot y vamos a entrar a jugar. Por favor, los que puedan entrar, que se conecten al Kahoot. Acuérdense que para poder, si tienen celular, para poder jugar necesitan haberlo instalado. Correcto, vamos a comenzar. Vamos a ver cuántos hay inscritos. Bueno, somos 2 y yo, bueno, si me conecto, conéctense los más que puedan para contestarlo de una vez, pero si no, pues lo pueden contestar de hoy hasta el domingo. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a comenzar. Razones trigonométricas del segundo A de alimentos y bebidas. Vamos a ver, primero vamos a ver las fórmulas. La trigonometría es una rama de la matemática que estudia las relaciones entre, número 1, los lados, número 2, lados y ángulos, número 3, los ángulos nada más o ninguna respuesta. Recuerden que para tener una pista, las razones trigonométricas son las relaciones entre los lados para obtener los ángulos. Y el teorema de Pitágoras son las razones entre los lados. Se acabó el tiempo. Pero si se fijan, las medidas de los lados y los ángulos de los triángulos. Esta era la respuesta correcta. Vamos al siguiente. Las razones trigonométricas son, las más importantes son 3, recuérdense que lo acabamos de ver. ¿Son seno, coseno y tangente o todas son correctas? ¿Cuál creen que sea la respuesta correcta, chicos? Todas. Todas son correctas, porque estas son las principales. El verde, correctísimo. Vamos a la siguiente. Ahí vamos, muy bien. Siguiente. Vamos a ver. La tangente es un ángulo de razón entre, voy a poner el SOHCAHTOA. O sea, la tangente, si se fijan, es opuesto entre adyacente. ¿Cuál sería la respuesta, chicos? Creo que es esta, ¿no? Este azul. Es el azul. Ok. Correcto. Aquí tengo, bueno, ahí vamos. Nos va ganando Roberto, muy bien. Vamos bien. El seno es una razón, es un ángulo. El seno de un ángulo es la razón. Aquí está el seno, es opuesto entre hipotenusa con el SOHCAHTOA. Aquí debe ir una rayita. ¿Cuál sería aquí va una rayita. ¿Cuál sería la respuesta de estas? ¿Qué color?
opuesto entre hipotenusa, creo que sería el amarillo, ¿no? Vamos a ver. Correcto. Ok, siguiente. Aquí está el SOHCAHTOA. El coseno, pues es adyacente entre hipotenusa. Entonces voy a buscar lo que diga adyacente, cateto adyacente entre hipotenusa. ¿Cuál creen que sea la respuesta, chicos? Pongan su respuesta. Aquí está, coseno adyacente entre hipotenusa, SOHCAHTOA. Creo que es el amarillo. Vamos a ponerlo. Correcto. Vamos a ver el siguiente. El número 6. Para calcular la longitud del lado que falta según los datos, ¿qué se debe de aplicar? Vamos a ver. En este caso tengo la hipotenusa, que es 17, y un cateto. No tengo ningún ángulo. Entonces, con dos lados de un triángulo puedo hacer el teorema de Pitágoras. ¿Cómo lo podría obtener? Acuérdense que cuando tengo el cateto menos, la hipotenusa menos un cateto conocido, es la hipotenusa al cuadrado menos el cateto conocido al cuadrado igual, y le saco la raíz. Quiere decir que este cateto vale 15, pero no es lo que me están preguntando, sino que debo utilizar 15 centímetros. ¿Qué debo utilizar? La respuesta es el teorema de Pitágoras, correctísimo. Vamos a ver el que sigue. No, maestra, me superó. Pues ahí ando, ya ves, peleando como gato boca arriba. Vamos a ver. ¿Cuál es? Este también cuenta el tiempo. La longitud de la figura que falta. Aquí tengo un cateto que vale 3 y el otro cateto que vale 4. Ese es el teorema de Pitágoras. ¿Cómo puedo sacar esta hipotenusa? Aquí sí me están pidiendo el valor. Es 4 al cuadrado, cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado, igual, le pongo raíz, la respuesta anterior, y me da 5. O sea, esta hipotenusa vale 5 centímetros. Siempre que vean este triángulo, es un triángulo notable, o le llaman triángulo especial, porque el 3, 4, 5 siempre se cumple. Si los catetos miden 3 y 4, la hipotenusa vale 5. Se utiliza este triángulo, lo utilizan los albañiles para poder hacer las esquinas del piso o de los muros cuando van a subir muros. Miden sobre el muro 3, 4 y trazan 5 y trazan su hilo, lo ponen para poder hacer la alineación de los muros. Vamos a ver el que sigue. En este caso, para calcular la altura del árbol debo aplicar. No me dicen que lo haga. Nada más, si aquí tengo el ángulo de 62 grados y tiene una sombra de 10 centímetros, bueno, aquí mide 10 centímetros, ¿cuánto? Yo creo que debe ser 10 metros, porque un árbol no tiene centímetros, ¿no? Entonces, relaciona el cateto opuesto con el cateto adyacente de este ángulo. Cateto opuesto entre adyacente. Cuando se relacionan dos catetos, se utiliza la tangente, recuerden. En este caso, ¿cuál sería la respuesta? ¿Quién dice yo? Opuesto sobre adyacente. Sería el amarillo. Vamos a ver. Correcto. Ahí vamos. Ya subió Roberto otra vez. Muy bien, hasta la cabeza. 9. ¿Cuál es el valor del ángulo beta? Aquí sí me piden calcular el ángulo. Aquí tengo el ángulo y va a ser igual a la hipotenusa, y aquí está un cateto. Entonces, hipotenusa entre cateto adyacente es el coseno. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Voy a dividir 15 entre 17. Me va a dar 88.88235. Si quiero convertir el ángulo, le pongo shift coseno de la respuesta anterior y me da 28 punto y cacho. Es este. Ahí lo voy a poner, es el rojo. Correcto. Vamos a ver. El 10. Para averiguar cuánto mide la escalera, aquí no me dice que tengo que calcularla, pero tengo este ángulo
tengo el cateto opuesto y la longitud de la escalera que necesito es la hipotenusa. Entonces, cateto opuesto sobre hipotenusa. Esa es la que debo de aplicar, donde se relacionen lo que tengo y lo que quiero conocer. Entonces, viene siendo la función seno. Vamos a ver. ¿Correcto? Y el otro, ya nada más quedan dos. Aquí sí tenemos que calcular la altura del edificio. Tenemos que este ángulo mide 60 grados, la base o aquí abajo, de donde está parado la persona al edificio son 30 y la altura. Entonces yo tengo una relación entre catetos. Tangente de 60 va a ser igual a cateto opuesto, que es altura, entre 30 metros. ¿Ok? Esto va a ser igual que la tangente de 60 va a multiplicar, si 30 está dividiendo, pasa multiplicando y esto me da h. Vamos a ver, tangente de 60, ¿cuánto me da? Tangente de 60 me da 1.73, lo multiplico por 30 y me da, ¿cuánto me da, chicos? ¿Alguien ya tiene el resultado? Ahí lo voy a poner acá. Que pongan su respuesta. A ver si le atinamos todos. Ahí la voy a poner la mía. Ok, última preguntita. Para averiguar a qué distancia está el velero del faro, debo aplicar. Aquí tengo el ángulo de elevación, que es de la horizontal hacia donde quiere llegar mi vista, hacia arriba, hacia la orilla del faro. Tengo la altura que es 66 metros y tengo esta distancia. Me piden de un cateto. Entonces, ¿qué me relaciona dos catetos? Lo checo en el SOHCAHTOA y es opuesto entre adyacentes. O sea, tangente de 25 va a ser igual a 66 entre D. No la tengo que calcular, pero bueno, lo podríamos hacer. Es igual a 66 entre D. D va a ser igual a 66 entre la tangente de 25. Esta sería la respuesta. Y en pocas palabras es la razón tangente. Siguiente. Excelente. Ya han completado. Si quieren, ya pueden tomarle foto y subir cuando termine la clase su calificación, o lo pueden volver a hacer. Solo tienen que ponerle, por ejemplo, Carol Paul 1 o Jafet Ramírez 1 si lo quieren volver a hacer. Si no, pues ya está correcto. ¿Sale? Bueno, vamos a ir hacia, ya vimos y repasamos las principales fórmulas. Vamos a ver, aquí no borré mi SOHCAHTOA porque me da flojera escribirlo. Lo voy a poner aquí. Y vamos a borrar todo lo demás, todas las rayitas. Ok, vamos a ver un problema como apertura que está en su manual. Dice, hallar los lados del triángulo rectángulo, los lados y los ángulos A y B. Pero solo me dan la hipotenusa y un ángulo de interés, que es este. Como aquí tengo este ángulo que mide 90 grados, quiere decir que este es cateto 1 y este es cateto 2. Voy a hacer primero el cateto A y este es cateto adyacente porque está en contacto con el ángulo e hipotenusa. Es SOHCAHTOA. Aquí le voy a poner una rayita porque debe de ser rayita. Es adyacente sobre hipotenusa. Entonces, el coseno de 60 grados es igual a cateto adyacente, que es A, entre la hipotenusa, que vale 20. Sustituyendo valores, coseno de 60 es igual a, que es el cateto que está en A, el adyacente que está en contacto con el ángulo, entre 20. ¿Cómo despejo A? Aquí, como 20 está dividiendo, pasa para acá, multiplicando. Entonces, vamos a admitir a su compañero. El coseno de 60 por 20, coseno de 60 por 20 es igual a coseno de 60 es un medio, 0.5. Ya por experiencia yo conozco esos valores, pero ustedes los vamos a ver en las razones trigonométricas de 30, 60 y 45 grados la próxima clase. Coseno de 60
por 20 me da 10 unidades. Quiere decir que esta A mide 10 unidades, ¿correcto? Y esta B, ¿cómo la obtendría? La puedo obtener de dos maneras, con el teorema de Pitágoras y con el seno, cateto opuesto sobre hipotenusa, opuesto sobre hipotenusa. Vamos a hacerlo primero con el teorema de Pitágoras. La hipotenusa es 20 al cuadrado menos el cateto conocido, que es 10 al cuadrado, que es el que acabo de calcular, me da 300. Le saco raíz y me da 17.32. Vamos a comprobarlo. Lo voy a poner por acá. Vamos a comprobarlo sacándolo con la función seno de la siguiente forma. Vamos a avanzar a la siguiente lámina. Ok. Voy a mover el SOHCAHTOA para acá. Y voy a mover esta medida que vale B, que se supone que no tenemos todavía, y esta medida que vale 10. Entonces, voy a borrar todo esto y voy a poner que el seno del ángulo que tengo aquí de 60 grados es cateto. El seno de 60 grados es cateto opuesto, que es B, que se supone que no tengo, entre la hipotenusa que vale 20. Correcto. Sustituyendo valores, seno de 60 grados es B entre 20. Seno de 60 grados, si este 20 está dividiendo, pasa multiplicando. Seno de 20 grados, 60 grados por 20 es igual a B. Seno de 60, le pongo seno 60 grados, va a ser igual a 0.866602 por 20. Va a ser igual a 17.32, que si se fijan es el valor que ya habíamos obtenido. Pero ¿qué pasa si yo quiero calcular este ángulo A? Tengo dos formas de hacerlo. Vamos a hacerlo primero con el, aquí está el ángulo, lo voy a poner aquí con doble línea. El ángulo A, que es este, va a ser igual a cateto opuesto, seno de A, que es 10, entre la hipotenusa, que es 20. ¿Ok? 10 entre 20. Seno de A es el cateto opuesto que está enfrente, es 10, entre la hipotenusa, que vale 20. 10 entre 20 me da 0.5. ¿Sale? Seno de A es 0.5. ¿Cómo saco el ángulo? Tengo que hacer una función inversa. Entonces en la calculadora pongo Shift y pongo seno y me va a dar seno menos 1. Le pongo 0.50, que es el valor que me dio, y le pongo igual. Entonces me da 30 grados. ¿Cómo puedo comprobar que esto está bien? Vamos a observar algo curioso. 30 grados. Con que tenga un solo ángulo puedo sacar el resto. ¿Por qué? Porque este mide, vamos a ver, lo voy a poner acá. Este mide 30, este mide 60 y este de aquí mide 90 grados por definición de triángulo rectángulo. Entonces, si este mide 90 grados, la suma de este ángulo que voy a poner con doble arco, y la suma de este ángulo, o sea, los ángulos agudos, los dos deben de sumar 90, porque este más este me da 90, más el 90 que ya tenía, me dan 180. ¿Recuerdan que la suma de los ángulos internos de un triángulo mide 180 grados? ¿Se acuerdan de ese teorema, muchachos? De esa propiedad. Sí. Entonces, es muy fácil. Si yo ya tengo este ángulo de 60, para sacar este de arriba, para fines prácticos, a 90, le resto 60. ¿Y cuánto me da? 90 menos 60 me da 30. Y ya tenemos el ángulo sin sacarlo con el seno y el coseno. Pero también lo podemos obtener. Si se fijan, da exactamente lo mismo, porque se respetan las propiedades geométricas de los triángulos. ¿Sale? Voy a limpiar todo esto. Y a continuación, si no me equivoco, tenemos un video del profesor Julio Profe, el youtuber más famoso que tenemos, donde nos dice cómo hacer un problema utilizando la calculadora, por si tienen alguna duda de cómo utilizar su calculadora. ¿Qué les dice? Que deben primero asegurarse que esté en grados. Para que asegurarse que esté en grados, tiene una D rodeada de un cuadradito. Eso es para empezar. Y nos dice cómo aplicar la función de la tangente.
Inclusive hay unas calculadoras que tienen la función sol para despejar la X. Vamos a escucharlo, vamos a ver el planteamiento y está interesante, dura 6 minutitos. Vamos a verlo. Uy, no, ya me pasé. Ahí está, perdón. Ahí lo voy a poner. Chéquenlo, por favor. Tenemos en este caso un edificio que proyecta sobre el piso una sombra de 25 metros de longitud. La línea que une el extremo de la sombra con la parte alta del edificio forma con el piso un ángulo de 42 grados. Es el mismo ángulo que forma este rayo de luz proveniente del sol con el plano horizontal donde se forma la sombra. Vamos entonces a determinar la altura del edificio con esta información. Es un problema de trigonometría de aplicación de los triángulos rectángulos que vamos a resolver con ayuda de la calculadora Casio ClassWiz. Vamos a concentrarnos entonces en este triángulo. Vamos a asignarle letras a sus vértices. Este puede ser el punto A, por acá tenemos el punto B y acá tenemos el vértice C. Y acá es donde tenemos el ángulo recto, el ángulo de 90 grados. Entonces, este triángulo rectángulo ABC lo dibujamos por aquí y vamos a localizar en este dibujo la información que conocemos. Tenemos la medida de este ángulo, que es 42 grados, y también conocemos la longitud del segmento BC, es decir, viene siendo la longitud de la sombra, son 25 metros. Y lo que tenemos que encontrar es la altura del edificio, que vendría siendo la longitud del segmento AB. Esa longitud vamos a llamarla X. Es aquí cuando utilizamos la trigonometría para poder encontrar el valor de X. Vamos a utilizar entonces SOHCAHTOA, que es la manera fácil de recordar las tres razones trigonométricas principales, las que se aplican en un triángulo rectángulo. Recordemos, S significa seno, que es cateto opuesto sobre hipotenusa, C es coseno, que es cateto adyacente sobre hipotenusa, y T es tangente, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. En este caso, vemos que para el ángulo agudo de 42 grados se deben relacionar los catetos. X viene siendo el cateto opuesto al ángulo de 42 grados, mientras que 25 metros es el cateto adyacente a dicho ángulo. Es el que hace contacto por aquí con ese ángulo agudo. Entonces, como vamos a involucrar los dos catetos, vamos a utilizar la relación tangente. Tangente del ángulo agudo. Tangente de 42 grados, que sería entonces igual a la razón que hay entre el cateto opuesto, que vendría siendo X, y el cateto adyacente, que es el que mide 25 metros. De aquí vamos a realizar el despeje de la incógnita X. Para ello, 25 que está dividiendo en el lado derecho, lo pasamos a multiplicar al lado izquierdo con tangente de 42 grados. Entonces, tenemos que X es igual a 25 por tangente de 42 grados. Otra manera de justificar esto es multiplicar ambos lados de esta igualdad por 25. Acá nos quedaría 25 por tangente de 42 grados y acá en el lado derecho X sobre 25 por 25 nos permite eliminar el 25 y así liberar la incógnita X. Ahora sí, vamos a efectuar esta operación en la calculadora Casio ClassWiz. Veamos cómo se hace. Presionamos el botón menú y elegimos la opción número 1, el modo calcular. Presionamos el 1 y ahora tenemos que asegurarnos de que la unidad angular sean grados sexagesimales. Entonces, para ello presionamos el botón Shift y luego el botón menú para activar la función Setup. Vemos que la opción número 2 es la que corresponde a la unidad angular. Presionamos el 2 y allí vemos entre las tres opciones la número 1, que es la que corresponde a los grados sexagesimales. Presionamos el 1 y de esa manera ya la calculadora tiene como unidad angular los grados sexagesimales que se identifican con la letra D mayúscula, que es la que aparece en la parte superior de la pantalla. Quiere decir degrees, o sea, grados en inglés. Entonces, ahora sí, vamos a ingresar
esta operación a la pantalla de la calculadora. Tenemos 25 y enseguida escribimos tangente de 42 y cerramos el paréntesis. No es necesario escribir el símbolo de la multiplicación. Si se escribe no hay ningún problema con eso. Presionamos igual y tenemos el resultado 22,51. Recordemos que en esta calculadora la marca decimal es la coma. Así tenemos la altura del edificio, que son 22,51 metros. Y de esta manera terminamos. También podemos aprovechar la función solve de la calculadora Casio ClassWiz para ingresar esta expresión y ella se encarga de despejarnos el valor de x. Veamos cómo se hace. Vamos a escribir entonces tangente de 42 grados, cerramos el paréntesis. Ahora debemos escribir el símbolo igual. Para ello presionamos el botón alfa y luego el botón calc para activar el símbolo igual que se encuentra en color rojo. Ahora vamos con esta fracción. Entonces, botón de fracción en el numerador, escribimos x, pasamos al denominador y escribimos 25. Ya tenemos en pantalla esto que planteamos acá, la definición de tangente para este problema. Ahora vamos a utilizar la función solve. Presionamos el botón shift y luego el botón calc para activar la función solve que aparece allí en color amarillo. Nos aparece en pantalla un valor de x que habíamos utilizado con anterioridad. Presionamos igual y nos aparece el valor de x, que es 22,51. De esa manera la calculadora nos ha proporcionado el valor de la incógnita. Encuentra las calculadoras Casio ClassWiz en papelerías Garabatos. Correcto. Vamos, ¿qué les parece si nos enfocamos directamente a su tarea? ¿Sale? Ya vimos cómo se utiliza la calculadora. Vamos a ver qué debemos hacer en la tarea 2.6. Deben leer de la página 98 a la 101 del Manual del Alumno de Geometría y Trigonometría para repasar los conceptos y resolver los problemas de las actividades 2.6, de la 102 a la 105. Y recibir, bueno, aquí vamos a ver la retroalimentación de la actividad, ¿no? Las actividades son de apertura, desarrollo y cierre. ¿Correcto? Son apertura, desarrollo y cierre. De la apertura son 6, vamos a resolver 4, ustedes van a resolver 2 en casa. Del desarrollo son las 6, vamos a resolver todas, porque aquí están 3 problemas interesantes. Y del cierre son 2 actividades y vamos a resolver una. Las demás les van a quedar para su casa. Vamos a comenzar. Bueno, voy a ir hacia atrás. Les comento, aquí le pican y sale la tarea. Les comento que el visualizador de Google a veces no deja ver los símbolos que están en álgebra. Por eso ven que aquí salen unos cuadritos. Si lo quieren ver, tienen que bajar la tarea en Word, ¿sí? Y la abren para que puedan ver todo completamente bien. Entonces, estos 4 problemas los vamos a resolver. Estos 2 se quedan para casa. Estos problemas los vamos a resolver, que son 6, ¿sí? Y estos 3 vamos a resolver los 3 problemas. De hecho, estos son 3 problemas que vamos a resolver. Y la actividad de cierre, vamos a resolver la primera actividad, que es esta, y la otra se queda para casa. ¿Sale? Vamos a ver. Vamos a volver a la presentación y comenzamos. Resolución de triángulos rectángulos. Si se fijan, aquí le pican y se ve la información. De todas maneras, en las siguientes láminas vamos a ver los problemas, ¿correcto? Son las actividades de apertura, deben ser 6, vamos a resolver 4. En este caso nos dan este triángulo, nos dan cateto A, que vale 9, y cateto C, que vale 5, y nos piden la medida del ángulo alfa, que es este, y la medida del ángulo beta, que es este. Hay 2 formas de sacarlo, ya lo saben. La primera es sacar este ángulo y luego restarle a 90 o utilizar funciones trigonométricas que relacionen los catetos. En este caso, la que relaciona los catetos, lo voy a poner aquí. So, K, TOA. ¿Sí? Para aprendernos bien las fórmulas. Ya con la práctica se las van a saber hasta durmiendo, porque son 3 muy importantes. Entonces, lo que me relaciona a los catetos es la tangente. El ángulo de alfa, que es este, es cateto opuesto
sobre adyacente. Es 9 entre 5. Este es el cateto opuesto, es el que está frente al ángulo, y el cateto adyacente es el que está en unión con el ángulo, o es el que forma el ángulo, que es este. Opuesto enfrente, 9, adyacente, el que está junto al ángulo, entre 5. Esto me da 1.80. Si yo quiero sacar el ángulo, ya habíamos visto que ponemos shift, la función inversa, shift, tangente menos 1 de 1.80 va a ser igual a 60.94539 grados. Esto lo voy a poner acá, lo voy a redondear a dos dígitos, 60.95 grados. Vamos a sacar por diferencia este beta. Si yo a 90 le resto 60.95, ¿cuánto me da, chicos? Que me digan cuánto me da. $90 menos la respuesta anterior. ¿Cuánto me da, chicos? ¿Tienen el valor? Me da esto, 29.05. ¿Ok? Y la suma de este más este ángulo que tengo aquí, que es de 90, me debe dar 180. Vamos a ver el ángulo B con la función tangente. Este es el ángulo B. Cateto opuesto es el que está enfrente, que es 5, y el cateto adyacente es 9. 5 entre 9 me da .5555. B, beta es igual a la tangente shift, tangente o tangente menos 1, de .55555 con 6 decimales, me da 29.0546. Me da exactamente lo mismo. Este sería todo en cuanto al problema 1. Vamos a ver. Problema 2. Voy a borrar esta parte. Y veamos qué nos pide el problema 2. ¿Cuál es la medida del ángulo beta? Yo siempre calculo todos los ángulos porque es más fácil. El ángulo beta, y me dan la hipotenusa y el cateto opuesto. Revisando SOHCAHTOA, es seno, función de cateto opuesto sobre hipotenusa. Siendo este el ángulo de interés, el cateto opuesto es el que está enfrente, es 8 entre la hipotenusa, que es 9.43. 8 entre 9.43 me da .848356. Para sacar el ángulo beta, seno menos 1, o pongo en la calculadora shift seno de .848356. Cierro paréntesis y me da 58.03 grados. Aquí lo voy a poner. Me da 58.03 grados. Con eso terminaríamos el problema. Pero si yo les pidiera calcular este ángulo, el ángulo agudo, y aquí ya mide 90 grados de por sí, quiere decir que la suma de este más este ángulo me debe de dar 90 también, porque 90 y 90 son 180. Entonces aquí el ángulo B es 90 menos el valor que obtuve, 58.03 de grado, me da 90 menos 58.03 me da 31.97. 31.97 grados, ¿correcto? Este sería B. Calculándolo directamente sin utilizar otra función, pero también por decir con B puedo utilizar el coseno, que sería 8 entre 9.43. Aquí está. Aquí lo voy a poner. Con eso tendríamos listo el problema 2, así de fácil. Problema 3. Vamos a ver. Aquí están los dos problemas. Vamos a quitar esto. Lo voy a borrar todo esto. ¿Y qué me piden acá? Vamos a poner el SOHCAHTOA, que me ayuda mucho para las fórmulas de esta aquí. ¿Cuál es la medida del ángulo teta? El ángulo teta es este. ¿Ok? El ángulo de 90 grados es este. Entonces vamos a sacar el ángulo teta. Me dan el cateto adyacente que está junto al ángulo y me dan la hipotenusa, que es 1.4. ¿Qué función trigonométrica me relaciona cateto adyacente sobre hipotenusa? Coseno de teta es igual, aquí está, coseno adyacente sobre hipotenusa me da
3 entre 11.14 me da 0.263159. Shift, si yo pongo coseno de teta va a ser igual a shift coseno de 0.263159, el valor que me dio el coseno, me va a dar 74.74 grados. Si yo a 90, si quiero el ángulo de arriba, le resto el anterior, este de aquí arriba va a valer 15.25, 15.26 grados, 15.26 grados. Lo puedo sacar por diferencia rápidamente. Y vamos a ver este último problema. Voy a borrar esto y me dice, del siguiente triángulo, aquí me dice que encuentre todos los ángulos, pero es lo mismo, está fácil. Aquí me da un cateto que vale 20 y otro cateto que vale 7. Lo primero que tengo que hacer es hallar la hipotenusa. 20 al cuadrado, cateto 1 al cuadrado, más 7 al cuadrado, igual, y 449, le saco raíz, me da 21.18. Esto vale la hipotenusa. Yo voy a utilizar una relación con respecto a alfa, que es mi ángulo de interés, que me involucre los catetos. Cateto opuesto entre cateto adyacente. Reviso mi SOHCAHTOA y es la tangente. Entonces, tangente de alfa es cateto opuesto, que es 7 entre 20. 7 entre 20 va a ser igual a 0.35. Tangente de alfa es shift, tangente menos 1 de la respuesta anterior, y me da 19.29 grados. Si le aprieto un botoncito que tiene un 0, una comita y 2 comillas, me puede dar en grados, minutos y segundos. De la siguiente forma. Le pongo grados y me da 19 grados, 17 minutos, 24.17 segundos. Lo puedo dejar en grados y minutos, 19, 17. Para obtener el ángulo beta, pues nada más lo saco por diferencia. Lo podría hacer con la tangente de beta, es 20 entre 7, pero pues yo nada más le resto a 90. Le resto el ángulo que me da 19.29. Vamos a ver cuánto me da. 90 menos la respuesta anterior me da 70.71. 70.71 grados. ¿Correcto? Si le pongo grados, minutos y segundos, me da 70.42 o 43 grados. ¿Ok? Aquí está. ¿Cómo lo resto si no tengo calculadora? A 90 le quito 1 grado y me queda 89 grados y luego le pongo 60 minutos porque 1 grado tiene 60 minutos. Y esta es la equivalencia. Menos 19, 17 grados con grados, 89 menos 19, me da 70 y 60 menos 17, esto lo vimos en la unidad anterior, me da 43. Entonces la suma de este ángulo más este ángulo que vale 19, 17, más el ángulo que tengo aquí que es teta que vale 90 grados, aquí lo voy a poner, me debe dar 180, 90 grados. La suma de los ángulos internos de un triángulo me da 180 grados. ¿Correcto? ¿Alguna duda con estos 4 problemas, chicos? Ninguna. Está fácil, ¿no? Bueno, vamos a comenzar a ver las actividades de desarrollo. Voy a poner acá, vamos a ver las actividades de desarrollo. Dice, resuelve los ejercicios con los temas revisados hasta el momento. Aquí está fácil, lo único que nos están enseñando es a mecanizar cómo sacar el ángulo. Por ejemplo, si yo tengo el seno de teta es igual a 85, encuentre el ángulo. Si yo tengo que el seno de teta es 85, le pongo shift seno de 0.85, que es el valor que me da la razón, me da 58.21 grados. Si el coseno de teta vale 0.50, o sea, un medio, le pongo shift coseno menos 1, 0.50, igual me da 60 grados. La tangente es 1. Si le pongo shift tangente 1, tangente menos 1, me da 45 grados. Y en este caso es un triángulo que se conoce un cateto que mide 3, aquí lo dibujé, otro que mide 4, y me dice calcula la medida de sus ángulos. Aquí lo puedo relacionar con la tangente. Si este es mi ángulo alfa, aquí lo puse,
La tangente de alfa es cateto opuesto, que es el que está enfrente, 3, entre el cateto con el que hace contacto, que es el adyacente, 4. Entonces, 3 entre 4 me da 0.75. El ángulo alfa es tangente menos 1, shift tangente de 0.75, cierro paréntesis, le doy igual y me da 36.87 grados, que ya lo puse aquí. Y si quiero este ángulo de aquí arriba, nada más le pongo 90 menos 36.87 y me da 53.3. O sea, la suma de este más este me debe dar 90, porque este ángulo por definición me da 90. Siempre que vean los catetos en 4 y 3, la hipotenusa mide 5. Es el famoso triángulo de 3, 4, 5. ¿Cómo lo comprobamos? Cateto al cuadrado 1, cateto 2 al cuadrado es igual a 25 y le saco raíz. Me da 5, 3, 4, 5. Es el clásico, es un triángulo especial, por así decirlo. ¿Alguna duda hasta acá, muchachos? Ninguna, maestra. Ok, vamos a ver el siguiente ejemplo. Todo esto es desarrollo y vamos a ir un poquito más rápido porque se supone que ya lo repasamos. La medida del ángulo teta es este. Hay que ver qué nos dan. Es el cateto opuesto, que es el de enfrente, con el cateto adyacente que está en unión con el ángulo, que es este. Entonces lo que se mezcla es la tangente. La tangente es cateto opuesto, que es 8.5 entre cateto adyacente, que es 2. 8.5 entre 2. Si yo saco 8.5 entre 2, me da 4.25. La tangente de teta es tangente menos 1. Es la tangente inversa, le dicen, o shift tangente, en la calculadora de 4.25 igual, me da 76.759. Y si lo paso a grados, solo poniendo grados y minutos, 76 grados redondeado, 45 minutos, ¿correcto? Si me pidieran este ángulo, pues a este ángulo le doy 90 menos 90 menos 76 grados, 45 minutos, me da 13.24, que me da 13 grados, 15 minutos, ¿correcto? Está fácil. Vamos a ver el siguiente. Me piden calcular. Primero me dan esta medida. Si se fijan, el cateto más pequeño mide 6, aquí dibujé, pongo 6, el cateto más grande mide 11. Calcular la hipotenusa. La hipotenusa es este valor. ¿Cómo lo calculo? Si tengo los catetos, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos, teorema de Pitágoras. Entonces 6 al cuadrado más 11 al cuadrado igual 157 y le saco raíz. La hipotenusa es igual a la raíz de 6 al cuadrado más 11 al cuadrado. Cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Raíz de 157. Es muy importante sacarle la raíz. A veces nos confundimos y nos da error porque no sacamos la raíz. 12.53 centímetros. Aquí ya lo puse. ¿Correcto? Y me dice calcula los 3 ángulos. Está fácil porque puedo calcular uno y ya tengo el otro. Lo voy a calcular. Ya sé cuánto mide, que mide 90 grados. Y este es el complemento, 90 menos alfa. Vamos a ver. Vamos a sacar alfa primero. Este es el ángulo de interés. Y lo que me relaciona cateto opuesto sobre hipotenusa es el seno. Cateto opuesto sobre hipotenusa es 6 entre 12.53. Punto 478853. Alfa es igual al seno menos 1 de esa cantidad. Shift seno, lo pongo en la calculadora de la respuesta anterior y me da 28.61 grados. Eso me da alfa. B es igual a 90 grados menos 28.61. 90 menos 28.61 me da 61.39 grados. Quiere decir que este ángulo mide 28.61 grados y de aquí a B, ángulo B, vale 61.39 grados. ¿Correcto? Y C, pues obviamente ya sabemos por dato que vale 90 por definición de triángulo rectángulo. Y comprobamos la suma de los 3 ángulos, más este me debe de dar
180. 180. Está fácil. Las matemáticas es lo bueno que son exactas. Ok, vamos a ver los problemas. 3 problemitas que están en su manual. En su manual no tienen dibujo, pero yo les hice una figurita para que sea más fácil. Incluso se las incluí en su tarea. No está en el manual, pero se las incluí para que sea más fácil el análisis. Para resolver esos problemas necesitamos saber qué es un ángulo de elevación y qué es un ángulo de depresión. Aquí les puse aprieta los botones rosas para ver el concepto. Aquí está el concepto. Si yo estoy viendo, por ejemplo, la Torre Eiffel y tengo la línea aquí horizontal de mi horizonte en mi vista y la línea visual hacia la punta, este ángulo que está hacia arriba, que estoy viendo hacia arriba, se llama ángulo de elevación. Pero si estoy por ejemplo, en un faro de luz hacia arriba y veo un barco hacia abajo, la línea horizontal es mi vista y hacia abajo, donde estoy, la línea visual donde estoy enfocando el objeto, el ángulo que forma es el ángulo de depresión. Vamos a ver otra figurita un poco más clara con la misma persona donde se ven los 2 ángulos. Esta es la visual o la horizontal de la vista y hacia arriba el objeto, la línea visual hacia el avión, este es el ángulo de elevación. Y si aquí de repente aparece un ratón bailando y lo quiero ver, este es de la línea horizontal hacia abajo, este es el ángulo de depresión y aquí, bueno, le puse teta, pero puede tener cualquier letra. ¿Ok? Vamos a ver los problemas. Son 3 problemitas. ¿Sale? Está fácil. Desde la parte más alta, si se fijan, es parecido al dibujo que les escogí. De una torre de 50 metros, aquí tiene una torre de 50 metros, se observa una lancha en un lago. El ángulo de depresión de la lancha, o sea, tengo que trazar la horizontal de donde está mi vista hacia la línea visual del objeto. El ángulo que forma es este, mide 35 grados. ¿A qué distancia de la base de la torre es esta? Se encuentra la lancha. Lo primero que tengo que encontrar es mi triángulo rectángulo para ver cómo voy a aplicar mis funciones trigonométricas. Entonces, si se fijan, a mí me están pidiendo, voy a ponerla más gruesa, esta línea de la base al barco o a la lancha, cuánto mide la distancia en ese momento cuando la estoy viendo. Me dan como dato este cateto y me piden el ángulo. Pero ¿cómo sé cuál es el ángulo que debo utilizar? Vamos a tener aquí un concepto que vimos en clase. De la unidad anterior, en la unidad 1. Voy a dibujar este ángulo de depresión. Si se fijan, aquí hay una horizontal. Vamos a ponerla más abajo porque no sé exactamente. Esta horizontal. Y aquí tenemos otra horizontal, son paralelas. Y esta es una transversal. Entonces, los ángulos entre paralelas que están de esta forma, decimos que este ángulo es igual a este por ser alternos internos. ¿Correcto? Entonces aquí ya mide 35 grados, aquí lo puse. Entonces un ángulo que es el ángulo A, que me relacione el cateto opuesto entre el cateto adyacente, pues es la tangente. Siempre que se relacionen los catetos es la tangente, no hay pierde. De hecho la tangente, bueno, el seno y el coseno, los 3 se utilizan mucho. Depende de los datos que nos dé el problema. En este caso nos dice que la tangente de A es cateto opuesto, que es 50, entre cateto adyacente, que es A, que es lo que necesito encontrar, la distancia de la base a la lancha, donde está el horizonte, A. Sustituyendo valores, tangente de 35 es igual a cateto opuesto, que es 50, entre A. Esta A, chicos, está dividiendo. Pasa para acá multiplicando. Tangente de 30 por A es igual a 50. Entonces, esta A es la que quiero despejar. Entonces, esta tangente está multiplicando, pasa para el otro lado dividiendo. Entonces, A va a ser igual a 50 que estaba en el otro miembro de la igualdad entre 30 tangente de 35. Lo podemos escribir tal cual. Le ponemos 50 entre tangente de 35 y cerramos el paréntesis. Me da 71.41 o 71.407 metros. Significa que esta distancia que está acá, 71.407 o 41 metros, debe de estar en metros y les voy a decir ahorita por qué. Aquí está. Aquí le puse una coma, pero debe ser un punto, porque aquí está en metros, chicos. Si esta distancia está en metros, esta distancia también nos da en metros. Por eso aquí deben de poner la dimensión. Y para poder hacer el triángulo tiene que estar en las mismas dimensiones.
No sé si tengan alguna duda de este problema o está fácil. Así dibujadito creo que está fácil, ¿no? Vamos con el siguiente, ¿les parece? Problema 2. La profundidad de una alberca aumenta paulatinamente de 0.80 hasta 3 metros en una longitud de 10 metros. ¿Cuál es el ángulo de inclinación del fondo de la alberca? ¿Qué? Vamos a analizar. Tenemos que la distancia aquí es 0.80. Este va bajando el fondo de la alberca, dando en cuenta que va bajando la profundidad porque esta parte es para adultos y llega hasta 3 metros. Aquí no pueden venir los niños. De 0.80 a 3 metros. Entonces, el fondo es este, es el piso que veo acá de manera, como si estuviera enfrente, este es el fondo de la alberca y esta es la, con respecto a la horizontal, porque aquí me dice que en 10 metros hace esta inclinación. Entonces el ángulo de inclinación es este, beta, es el ángulo que forma. Pero, ¿qué necesito para poder calcular esto? Necesito este lado. Y no me lo dan directamente, pero yo lo calculé, nos dan los elementos para calcularlo. ¿Cómo lo hacemos? Si de aquí, chicos, hasta acá hay 3 metros y de aquí hasta acá hay 0.80, si yo trazo una línea horizontal, esta medida es lo que sobra, es 3 metros menos 0.80. Si a 3 metros le resto 0.80, me da esta medida de abajo, que es esta, 220. Entonces ya tengo mi triángulo completo que lo puse aquí arriba. La horizontal mide 10 metros, es el cateto A. La vertical, con respecto al piso, que es la parte de la elevación, mide 220 y este es el fondo de la piscina. Y este es el ángulo de inclinación. Aquí está, es este dibujito. 220, 10 metros y B. Este es el ángulo de inclinación. ¿Ok? Entonces, ¿cómo puedo sacar el ángulo? Pues tengo que relacionar el cateto opuesto con el cateto adyacente. Otra vez la famosa tangente. De hecho, vamos a ver en geometría analítica que la tangente es la pendiente cuando viene un plano inclinado. Es la pendiente. Por ejemplo, si tenemos una casa y tenemos un agua hacia abajo, esa es la pendiente. Cuando tenemos un piso y le ponemos pendiente para que se vaya a cierto lugar, esa es la pendiente. Pero bueno, aquí para fines prácticos el ángulo de inclinación es 220 entre 10. Cateto opuesto entre cateto adyacente. Tangente de B, cateto opuesto entre cateto adyacente, es el cateto que está enfrente de este ángulo con el cateto que hace contacto con el ángulo. 220 entre 10. 220 entre 10 se corre el punto hacia la izquierda, una unidad, cuantos ceros tenga aquí. Este punto para acá me da punto 22. B es igual a la tangente, le pongo shift tangente, punto 22, cierro paréntesis, le pongo igual y me da 12.4074 grados. Le pongo el símbolo de grados, me da 12 grados 24 minutos, cerrándolo, porque si no me daría 26.71 segundos. Pero como ya es demasiado, pues le dejo en grados y minutos. Con eso está bien. El ángulo de inclinación es de 12 grados 24 minutos. Este es el ángulo de inclinación, esta es la respuesta. Vamos a ver el último problema, chicos. El problema 3, que nos dice, un helicóptero de búsqueda, aquí está el superhelicóptero, vuela a una altura de 100 metros. La altura, ¿cómo se define? Va del vértice del triángulo hacia la perpendicular del lado opuesto. Y por definición, como va la perpendicular del lado opuesto, que en este caso es el piso, este ángulo y este ángulo son rectos, ¿correcto? Y mide 100 metros, aquí está. ¿Ok? Y luego nos dice el ángulo de la, cuando, o sea, aquí dice, a su derecha este helicóptero tiene un ángulo de depresión de 45 grados. A su derecha, de 45 grados, ve la moto verde, es esta. Este ángulo mide 45 grados. Y a su izquierda, el ángulo de depresión, esta es la línea del horizonte, mide 30 grados. Vamos a borrar esto de aquí atrás porque es del problema anterior, no nos sirve. ¿Ok? Nos pide calcular la distancia, que la voy a dibujar en otro color. La distancia X entre las dos motos, esta distancia. Pero si se fijan, para poderlo trabajar necesitamos un triángulo que es este 1 y otro triángulo rectángulo que es este 2.
Este triángulo rectángulo lo voy a dibujar. Es esta, con esta altura que es común a los dos triángulos y esta hipotenusa. En este caso tenemos este dato que es aquí está el ángulo. Les comento, este ángulo de depresión es igual a este porque son ángulos alternos internos. Entonces, este ángulo mide 30 grados. Lo voy a poner acá, lo voy a mover. 30 grados. A ver, 30 grados. ¿Ok? Y lo voy a mover para ponerlo acá. ¿Correcto? Entonces, el ángulo va a ser igual que me relacione cateto opuesto que mide 100 con el cateto adyacente que es el que quiero encontrar, X1. Entonces, 30 es cateto opuesto. Tangente es la función trigonométrica que me lo relaciona. Tangente de 30 es igual a cateto opuesto, que es 100, entre X1, que es este valor. Aquí como despejo está fácil. Aquí yo hice productos cruzados ya directamente. Este para acá, si está dividiendo pasa multiplicando y este se va para abajo. X1 es igual a tangente entre 100 entre tangente de 30. Pero ¿cómo lo hice? Yo tengo tangente de 30 va a ser igual a 100 entre X1. Esto va a ser igual, productos cruzados, tangente de 30 por X1 va a ser igual a 100. Y después despejo, X1 va a ser igual a tangente de 30 multiplica, pasa dividiendo a 100 entre tangente de 30. Así queda. Es como queda la voy a mover por acá. ¿Sí? De esta forma. Entonces me queda X1 es igual a 100 entre tangente de 30. Lo hago en la calculadora. 100 entre la tangente de 30 grados. Vamos a ver que vale 173.21. Ya tengo X1, este pedacito. Ahora voy a ver el segundo triángulo, este que tiene como número 2. Es este ángulo de depresión de 45 es igual a este ángulo que está aquí. Este ángulo vale 45 grados. Lo voy a poner acá. 45 grados. Lo voy a poner aquí. ¿Sale? Y divido. Tangente es igual a cateto opuesto, que es 100, entre cateto adyacente, que es X2. Sustituyendo, tangente de 45 es igual a 100 entre X2. Despejo X2 de la misma forma y me queda 100. O sea, este para arriba y este para abajo. 100 entre tangente de 45, productos cruzados. Y la tangente de 45 siempre da 1, es un ángulo notable. Lo vamos a ver la próxima clase, que son los ángulos notables. 100 entre tangente de 45 va a ser igual a 100. Entonces ya tenemos este otro pedacito, pero me piden toda la distancia, que es esta. Vamos a dibujarla. Aquí la ponen. Me piden de aquí hasta aquí. Esto es X. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues sumar las distancias parciales. Es X1 más X2 me va a dar igual a la distancia final, que es X. Aquí lo puse. La distancia total es X, X1 más X2. Es la suma de 173.21 más 100. Y esto me da 273.21 metros. ¿Correcto, muchachos? ¿Alguna duda con estos tres problemas? Chicos. No, maestra. Está fácil, ¿verdad? Vamos a ver el siguiente, que es la actividad de cierre. Ya estamos al 75% de su tarea. Vamos a ver solo una actividad de cierre y ustedes van a hacer en su casa la otra. ¿Cuál es lo primero que tienen que hacer? Colocar en este triángulo que les dan las medidas. A es igual a 34, independientemente de la letra que les pongan, tienen que ponerla 34 centímetros, todo va a estar en centímetros, y B va a ser igual a 27 centímetros, ¿correcto? Así. Me piden C. Si se fijan aquí me dicen calcular la medida del cateto faltante. Es este. Por ahí hay alguien que está ahí platicando, echando chisme. Vamos a ver. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver el cateto faltante. Es este cateto
es el cateto faltante C. Va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado menos el cateto conocido al cuadrado y le saco raíz. Vamos a ver. 34 al cuadrado menos 27 al cuadrado igual y le saco la raíz. Esto va a ser igual a 20.66. Lo voy a poner aquí y le voy a poner 20.66. Es el primer dato que me están pidiendo. Centímetros, importante, póngale la medida, por favor. Vamos a ver la siguiente lámina que me piden. Me dice, ¿cuál es la medida de los siguientes ángulos? Alfa, beta y teta. Me piden calcular todos los ángulos. Esto ya lo hicimos. Ese ángulo alfa, pues mide 90 grados. Ya lo tenemos. Aquí está. Ángulo alfa, 90 grados. Y la suma de este más este debe dar los otros 90 que me faltan para los 180. Vamos a calcular este ángulo. Este ángulo, como ya tengo todas las medidas, vamos a borrar estas porque ya puse las otras. Ya tengo todas las medidas. Va a ser igual al cateto opuesto que está enfrente entre la hipotenusa, el seno, 34. Seno es igual a cateto opuesto, 20.66, entre la hipotenusa, que es 34. Entonces, 20.66 entre 34 me da 0.607647,059. Este valor le saco shift, seno menos 1. De la respuesta anterior le pongo igual. 37.4195, 37.42 grados. Ok, vamos a sacar este ángulo. Lo puedo sacar por diferencia de 90 como hicimos los anteriores, o lo puedo sacar utilizando seno de teta. En este caso, para practicar, voy a poner seno de teta. Es cateto opuesto, que es el que está enfrente, entre la hipotenusa. O sea, es 27 entre 34. 27 entre 34 me da 0.7941,117. Shift seno menos 1 de esa respuesta, que es esta, me debe de dar 52.57 grados. Aquí está. ¿Qué hice aquí? Le subí un grado acá porque la suma de estos tres me debe dar 180. Este más este más este me deben dar 180. O sea, 90 más 37.43 más 52.57 me debe dar 180. Aquí con este grado me da 179.99999, pero yo lo redondeo y lo pongo los tres. ¿Ok? No pasa nada. Está bien. Vamos a ver, es por redondeo. Vamos a ver qué me piden acá. Aquí me piden el coseno de beta. El coseno de beta es este. El coseno de beta es cateto adyacente, que es el ángulo que está junto al ángulo entre la hipotenusa. O sea, es 27 entre 34. 27 entre 34 me da 0.794176. Y luego me piden el seno de teta, que es el ángulo de enfrente. Que para mí, si este es mi ángulo, que estoy poniendo doble, mi cateto opuesto es el que está enfrente. Es 27 entre la hipotenusa. 27 entre la hipotenusa. Me da 0.794176. Esta es toda la actividad de cierre, chicos. Y ahorita les voy a mostrar nada más que va para actividad de cierre 2. Este es un triángulo y les piden estas preguntas. Es exactamente lo mismo. La hipotenusa, los tres ángulos y les piden dos funciones trigonométricas, la tangente y el seno. ¿Ok? Ustedes lo van a hacer en casita. No sé si tengan alguna pregunta, chicos. No, maestra. Pues muchas gracias. Vamos a dejar de compartir. Y pues les comento que la próxima semana vamos a ver razones trigonométricas especiales, que son los ángulos de 30, 60 y 45 grados, que se pueden calcular de manera, ¿cómo se llama? De manera genérica, ¿correcto? Y les voy a comentar que vamos a adelantar el examen para el jueves y viernes de la próxima semana. Les había dicho que el 3 de mayo, les explico por qué. Porque así me da tiempo de calificar fin de semana, y si a alguna persona le hace falta alguna tarea o le hace falta algún punto para promediar, le puedo dejar un trabajo para apoyarlo para que no deba el parcial.
¿Sale? Entonces, jueves y viernes de la otra semana vamos a hacer el examen. Vamos a cerrar con la sesión 8, que son razones trigonométricas especiales, y vamos a aplicar, según nos toque, a ustedes les toca viernes el examen a las 12 del día. ¿Sale? ¿Alguna duda, chicos? Ninguna. No, maestra. Ninguna maestra. Pues mi grupo consentido, me da mucho gusto saludarles. Me da mucho gusto que estén, pues bastantes como siempre. Les mando un gran abrazo y les deseo un gran fin de semana. Descansado, que estudien mucho, que descansen, que cuiden su sana distancia. Ya mero volvemos a clase. Ojalá podamos vernos antes de que termine el semestre. Les mando un gran abrazo, chicos. Sale, que tengan un excelente día. Un abrazo desde Igualmente, la maestra. distancia. Que estén muy bien y pues ya vámonos a comer. Tengo hambre. Hasta luego, chicos. Un abrazo. Igualmente, maestra. Adiós, maestra. Buenas noches.